A ver, pensemos rápido. ¿Qué imagen nos viene a la cabeza con la palabra evaluación? Casi seguro, ¿eh? Un examen final, ¿no? Una calificación, ese momento como decisivo. Pero ¿nos hemos detenido a pensar si esa es su única función? ¿O siquiera la principal? Y si la evaluación pudiera ser en realidad como una brújula para mejorar el aprendizaje, pero mientras está pasando. Hoy vamos a explorar justo esa idea. Vamos a meternos con los principios de la llamada evaluación auténtica, siguiendo un poco las propuestas del doctor Pedro Ahumada. Tenemos como base un texto que, resume su visión sobre cómo darle una vuelta a esto de evaluar. El objetivo que nos planteamos es entender cómo la evaluación puede ir más allá de ser solo un veredicto final, cómo puede convertirse en una compañera constante del aprendizaje, metida en el día a día y centrada en la mejora continua. Ok, vamos a desempacar esto. Y para eso vamos a revisar 5 principios clave que Ahumada ve como, fundamentales para que la evaluación realmente apoye y guíe. Empecemos por el primero, que creo que sienta las bases de todo. Se trata de ver la evaluación como un proceso continuo. La idea fuerte aquí es romper con eso de que la evaluación es un evento aislado, ¿sabes? Un suceso puntual al final de algo. Ahumada insiste mucho en que debe ser vista y sobre todo practicada como un proceso integrado. Y esto, claro, implica un cambio grande en que miramos. Las evidencias de aprendizaje no deberían centrarse solo en los productos finales, el examen resuelto, el proyecto ya entregado, sino también en el cómo se está aprendiendo, en la trayectoria misma. Hay como una crítica ahí, ¿no? A esos exámenes finales que a veces parecen desconectados del día a día y aparecen de golpe al final. Y aquí es donde, creo yo, se pone realmente interesante. La visión es que una evaluación auténtica, si está bien diseñada, debería sentirse casi invisible para el que aprende. Tendría que estar tan mezclada con las actividades de todos los días, con el aprendizaje mismo, que no se sienta como un momento aparte de tensión o de juicio, sino como parte natural de explorar y construir conocimiento. Claro, es que es un replanteamiento bastante radical, ¿no? Porque cambia la naturaleza misma de cómo interactuamos en la educación. Si la evaluación es un proceso continuo, deja de ser ese instrumento de poder que se ejerce sobre el estudiante en momentos puntuales, para convertirse en una herramienta para el estudiante, que está ahí, disponible, a lo largo de todo su camino. Y eso que mencionabas de la invisibilidad es potente, muy potente. No significa que no se evalúe, para nada, sino que la evaluación, digamos, se disuelve en el hacer, en la práctica, en la discusión. Y esto nos obliga, claro, a pensar qué tipo de actividades diarias realmente nos dejan ver el aprendizaje en acción. No cualquier tarea sirve, ¿eh? Según esta visión, las actividades tienen que diseñarse ya con esa intención evaluativa formativa, buscando revelar el pensamiento del estudiante, sus estrategias, sus dificultades, mientras están ocurriendo. Es un cambio que va hasta el diseño de la enseñanza misma. Exacto. No es solo sumar momentos de feedback, es rediseñar la experiencia completa. Y eso, mira, conecta perfecto con el segundo principio. El carácter retroalimentador del proceso evaluativo. O sea, si la evaluación acompaña al proceso, su función número 1 es informar, devolver información útil. La idea central es que quienes aprenden necesitan saber constantemente dónde están parados. Y no solo en conocimientos, sino también en cómo van desarrollando habilidades, actitudes, formas de pensar. El chiste es poder detectar a tiempo si hay carencias o malentendidos o si se están desviando del camino. Pero mientras todavía se puede ajustar. Y un aspecto clave que sale de esto es cómo entendemos el error. En vez de verlo como un fallo que hay que sancionar, se propone aceptarlo como parte natural, incluso necesaria, del aprendizaje. Y ahí es donde la retroalimentación es la estrella. Tiene que ser lo más inmediata y específica posible, para reforzar lo que va bien. Claro, pero sobre todo para ayudar a entender y corregir lo que no. O sea, transformar el error en una palanca para aprender más. Totalmente. Y esa retroalimentación constante y, sobre todo, significativa, es lo que de verdad puede transformar la dinámica en el aula o en cualquier proceso de aprendizaje. Lo fascinante aquí es, cómo esto convierte la evaluación en un diálogo. Un diálogo genuino. Ya no es un veredicto que cae desde arriba, sino una conversación continua sobre, cómo podemos mejorar esto. Pensemos en el impacto real. Recibir comentarios específicos que te orienten a mejorar y a tiempo, no semanas después cuando ya estás en otro tema, eso te permite hacer ajustes casi en tiempo real. Es como tener un GPS para el aprendizaje, ¿no? Buena analogía, ¿sí? Te dice dónde estás, hacia dónde vas y te ayuda a recalcular la ruta si te desvías un poco. Y eso es muchísimo más poderoso para que el aprendizaje se consolide que una simple nota numérica al final, que muchas veces no te dice nada sobre cómo mejorar. Ahí está la esencia de lo que Ahumada llama evaluación formativa. Su propósito es formar, es moldear, es impulsar el aprendizaje mientras sucede, no solo constatar un resultado final. Me gusta mucho esa analogía del GPS. Queda muy claro. Y eso nos lleva derechito al tercer principio, que nos ayuda a organizar un poco el panorama, los distintos roles o momentos de la evaluación. Ahumada reconoce que la evaluación cumple distintas funciones y distingue principalmente 3 tipos: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Recordemos rápido qué es cada una en este esquema. La diagnóstica se usa al inicio de un curso, de una unidad, para ver qué saben, qué habilidades traen, qué ideas previas tienen los estudiantes. Es el punto de partida. La formativa es la que ocurre durante el proceso, con ese carácter de retroalimentación que acabamos de hablar, para guiar y ajustar. Y la sumativa es la que se hace al final de un periodo, unidad, curso, para certificar qué nivel se alcanzó. Es la que solemos asociar más con la calificación. Pero, y aquí viene un punto súper importante en la propuesta de Ahumada, aunque las 3 tienen su lugar, él recomienda darle un peso mucho mayor a la evaluación diagnóstica y a la formativa. La sumativa sigue ahí, existe, pero no debería ser el eje central ni la principal preocupación. Ah, y un detalle práctico interesante. La evaluación diagnóstica no es solo al principio del año. Debería hacerse al empezar cada unidad nueva de aprendizaje que sea importante. Sí, y analicemos un poco por qué esta priorización es tan coherente con la idea de evaluación auténtica centrada en el aprendizaje. Poner el énfasis en lo diagnóstico y formativo revela una filosofía de fondo, ¿no? Nos importa más entender de dónde parten los estudiantes y cómo podemos acompañarlos bien en su viaje, que simplemente ponerles una etiqueta final sobre dónde llegaron. Si conectamos esto con el panorama general que estamos dibujando, la evaluación diagnóstica, hecha al inicio de cada unidad, permite ajustar lo que vamos a enseñar a las necesidades reales que detectamos en ese momento. Hace el aprendizaje potencialmente más relevante, más eficiente. La evaluación formativa continua, con su feedback constante, es el motor que va impulsando el progreso durante el camino. Y entonces, la evaluación sumativa, como que se redimensiona. Sigue siendo necesaria, claro, para ciertas cosas de certificación o para hacer un balance final, aislado y determinante. Es un cambio de foco claro, del producto final
al proceso que lo generó. Sí, queda muy claro cómo se reequilibran las funciones. Pasemos entonces al cuarto principio, la propiedad consustancial del proceso evaluativo al aprendizaje. Consustancial suena un poco técnico, ¿no? Pero la idea es potente. Significa que la evaluación es parte inherente, esencial, inseparable del acto mismo de aprender. No es algo externo que se le aplica al aprendizaje desde afuera, sino algo que ocurre dentro del propio aprendizaje. Y para que esto sea así de verdad, Ahumada recalca la necesidad de promover de forma sistemática y permanente la autoevaluación y la coevaluación. Es decir, que sean los propios estudiantes quienes individualmente o entre pares reflexionen y valoren su propio proceso, sus trabajos o los de sus compañeros. Pero ojo, esto no es dejar a los estudiantes ahí evaluándose como sea. Es fundamental, y el texto lo subraya mucho, entregarles criterios de evaluación claros, que sean comprensibles y que se conozcan de antemano, o incluso que se negocien. Solo con criterios bien definidos, la auto y la coevaluación pueden ser realmente significativas. El objetivo final es que los propios estudiantes consigan evidencias de cómo van avanzando, que tomen conciencia de sus fortalezas y debilidades, y que al hacer eso, se apropien más de su aprendizaje y reconstruyan activamente sus conocimientos. Este principio, la verdad, abre una puerta fascinante hacia el desarrollo de habilidades que van más allá del contenido mismo. Habilidades metacognitivas, de autonomía. Cuando involucras a los estudiantes en su propia evaluación, pero de manera estructurada, con criterios, no solo están aprendiendo sobre el tema en cuestión, están aprendiendo a aprender. Están desarrollando esa capacidad de monitorear su propio progreso, de identificar qué no entienden y por qué, y de buscar maneras de mejorar. Eso es valiosísimo. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo cambia la relación de una persona con su propio aprendizaje cuando se le da el poder, las herramientas y la responsabilidad de evaluarlo? La propuesta de Ahumada sugiere que, si están bien guiadas por criterios claros, la autoevaluación y la coevaluación no son solo tareas extra, se convierten en motores de un entendimiento más profundo. Permiten pasar del está bien o mal al por qué está bien o mal, según estos criterios, y sobre todo, qué puedo hacer yo para avanzar. Refuerza esa idea central del principio. La evaluación no es un satélite que orbita el aprendizaje, sino que es parte de su núcleo. Es un acto reflexivo que es inherente al propio proceso de aprender. Sí, es una perspectiva que realmente pone al estudiante en un rol muy activo en su evaluación. Y con esto llegamos al quinto y último principio, la utilización de nuevos procedimientos e instrumentos de evaluación. El mensaje aquí es clarísimo: diversidad. Hay que variar. Ahumada argumenta muy fuerte en contra de privilegiar un único instrumento, como podría ser el típico examen escrito. Insiste en que el aprendizaje es complejo, tiene muchas facetas, y por lo tanto necesitamos una variedad de herramientas para poder apreciarlo en sus distintas dimensiones. No podemos medir todo con la misma vara. La idea es que cualquier procedimiento o instrumento es potencialmente válido si nos da información relevante sobre cómo está aprendiendo esa persona. No hay una jerarquía de este es mejor que aquel por sí mismo. Se mencionan ejemplos que van más allá del lápiz y papel: portafolios físicos o digitales, mapas conceptuales, debates, presentaciones orales, proyectos, observar cómo se desempeñan en tareas prácticas. Y también se abre la puerta, claro, al uso de recursos digitales y actividades más lúdicas, gamificadas. Cita plataformas como Kahoot o Socrative, no como la solución mágica, sino como ejemplos de cómo la tecnología puede ofrecer vías diferentes y a veces más dinámicas para recoger evidencia del aprendizaje. Exacto, y la diversificación de instrumentos no es solo por variar o por ser modernos, es una necesidad si de verdad queremos una visión más completa y justa del aprendizaje. Piénsalo así, un examen de opción múltiple te puede medir si reconoces conceptos, pero difícilmente va a evaluar tu capacidad de argumentar o tu creatividad. Un proyecto en grupo puede sacar a la luz habilidades de colaboración, de aplicación de conocimientos en un contexto, cosas que un examen individual no te muestra. Entonces, distintas herramientas funcionan como distintos lentes, nos permiten enfocar diferentes aspectos de ese proceso tan complejo que es aprender. Y además, lo de incorporar tecnologías y enfocas como la gamificación, como se sugiere, puede tener un doble beneficio, creo yo. Por un lado, puede hacer que el proceso evaluativo sea más atractivo, menos árido, y aumentar la motivación del estudiante. Pero por otro lado, y quizás esto es más importante desde la perspectiva de la autenticidad, algunas de estas herramientas pueden simular de manera más cercana a la realidad cómo se usa el conocimiento en contextos prácticos o profesionales. Se alejan un poco del formato puramente académico del examen tradicional. Y se reitera un criterio fundamental que ya salió antes. La legitimidad de cualquier método no está en si es nuevo o viejo, sino en si nos da luz útil sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. Si nos ayuda a entender mejor dónde está y cómo ayudarlo a avanzar, es una herramienta válida. Punto. Entonces, a ver, si juntamos todo esto, hemos recorrido 5 principios que, si los vemos en conjunto, nos pintan un cuadro muy distinto de la evaluación tradicional. La proponen como un proceso continuo, casi invisible, como una fuente constante de retroalimentación para guiar y mejorar, como una práctica que equilibra sus roles, dando prioridad a lo diagnóstico y formativo, también como una tarea inherente al aprendizaje, donde la auto y la coevaluación son clave, y finalmente, como un campo que pide diversidad y creatividad en sus herramientas. Es, en esencia, una visión de la evaluación como una aliada estratégica, indispensable del aprendizaje significativo. Exactamente. Si tuviéramos que destilar el mensaje central de estas ideas de Ahumada, tal como las presenta nuestra fuente, sería ese. La evaluación auténtica no es un adorno, no es un control externo ni un simple trámite que hay que pasar al final. Es parte intrínseca del tejido mismo del aprendizaje. Su función primordial no es clasificar o poner una etiqueta definitiva, sino nutrir, orientar y potenciar ese aprendizaje mientras está vivo, mientras está sucediendo. Representa un cambio de paradigma, uno fundamental, pasar del evaluar para calificar al evaluar para comprender y mejorar. Es un cambio de mentalidad, tanto para quien enseña como para quien aprende. Y esto nos deja quizá con una última reflexión, algo para llevarnos más allá de esta charla, conectando con nuestra propia historia de aprendizaje, la que cada uno ha tenido. ¿Cómo imaginamos que habría sido diferente alguna experiencia de aprendizaje importante, en la escuela, en la universidad, en el trabajo o hasta aprendiéndolo por nuestra cuenta, si la evaluación se hubiera enfocado de verdad en acompañar el proceso? Si hubiera estado ahí para ofrecer retroalimentación constante, útil, para ajustar el rumbo, en vez de concentrarse casi solo en medir un resultado final. ¿Qué puertas quizás a una comprensión más profunda o a un desarrollo más sólido se podrían haber abierto con ese enfoque? Es algo sobre lo que vale la pena darle una vuelta.